suscríbete y dale Ed like. Gein ha representado durante décadas la imagen del asesino en serie enfermo y depravado por excelencia. A pesar de que confesó 2 asesinatos y fue condenado por solo uno de ellos, lo que significa que no es un asesino en serie por definición, se sospechó sobre su responsabilidad en al menos otros 5 crímenes. Independiente de los tecnicismos, la fascinación que despertó y sigue despertando este caso, además de su influencia en la cultura popular, va más allá del asesinato en sí mismo. El espantoso hallazgo que hizo la policía en casa de Gein a mediados de los años 50 sobrepasa con creces a cualquier historia de terror. Este caso es el primero en convertir al asesino en una verdadera celebridad y personaje de culto, algo que terminaría volviéndose bastante frecuente en los Estados Unidos hasta mediados de 1990. A más de 60 años de los crímenes de Ed Gein, su legado parece indeleble y más vivo que nunca. A finales de 1954, la ciudad norteamericana de Plainfield era un lugar tranquilo y anodino, con unos 680 habitantes, una planicie en donde se desperdigaban algunas casas de madera y varias granjas aisladas. Los residentes se ganaban la vida cultivando centeno, cuidando cabezas de ganado y aprovechando las temporadas de caza de ciervo. La única distracción de los granjeros parecía ser la de reunirse en la taberna local a beber cerveza y contar anécdotas de la vida cotidiana. Las amas de casa, además de cuidar a sus hijos, solían administrar pequeños negocios en donde aprovechaban para chismear con sus vecinos. Por otro lado, los niños del pueblo también buscaban formas de entretención. Además de jugar al aire libre en los campos y bosques de Plainfield, a veces se reunían para acampar en tiendas de campaña y contar sus propias historias, principalmente de terror. Una de sus preferidas era la de una granja embrujada a las afueras de la ciudad, en donde un extraño sujeto coleccionaba cabezas humanas. Se rumoreaba que eran cabezas reducidas, procedentes de Filipinas, y que un amigo se las había regalado tras volver de la Segunda Guerra Mundial. Pero muchos sospechaban que el granjero bien podía ser un asesino maníaco que adornaba su hogar con los restos de sus víctimas. Incluso, algunos muchachos aseguraban haber visitado la casa encantada durante la noche y haber presenciado una extraña sombra que danzaba en su interior. Algunos de los padres de estos chicos escucharon sobre estas historias y, por más inquietantes que pudieran parecer, no les prestaron mayor atención. Al fin y al cabo, solo se trataba de cuentos de niños. Por lo demás, muchos conocían al dueño de dicha granja, un tímido solterón de 49 años llamado Ed Gein. Vivía completamente solo en la propiedad que había pertenecido a su familia. Su padre había muerto en 1940 y su único hermano, Henry, falleció en un incendio en 1944. Un año más tarde, su madre también fallecería debido a un problema cardíaco. Si bien Gein no era precisamente un sujeto que destacara por ser normal, lo cierto es que despertaba mucha confianza. Tanto que incluso trabajó cuidando a menores de edad cuando sus padres se ausentaban de sus casas. También realizaba todo tipo de encargos o reparaciones en los hogares de los vecinos de Plainfield, demostrando gran habilidad y cobrando siempre lo justo. Pero bastaba cruzar algunas palabras con él para darse cuenta que era algo excéntrico. A veces hacía comentarios absurdos y desconcertantes, o se reía sin motivo, poniendo los ojos en blanco y moviendo la nariz como si estuviese olfateando algo.
Aquellos que lo conocieron decían que era un hombre sencillo, servicial y respetuoso. Al mismo tiempo, lo consideraban algo torpe o lento, posiblemente porque era muy callado y no compartía demasiado. Tampoco parecía ser alguien intimidante ni mucho menos peligroso. Aún así, todos coincidían en que el epíteto de raro le venía como anillo al dedo. La taberna de Hogan era el lugar predilecto de los hombres que buscaban embriagarse y pasar un buen rato por las noches. Uno de sus clientes habituales y más silenciosos era el tímido Ed Gein. La dueña de dicho local, Mary Hogan, causaba gran impacto en los religiosos y sencillos pueblerinos de Plainfield. Era una mujer de 54 años que se había divorciado 2 veces y se había mudado desde la gran ciudad de Chicago hasta aquel pueblo en mitad de la nada. Las malas lenguas decían que había estado estrechamente relacionada con la mafia y despertaba gran curiosidad, además de ser objeto del cuchicheo de las otras mujeres del pueblo. Ninguna quería ver a sus maridos entrar a aquel antro, pero poco y nada podían hacer. El 8 de diciembre de 1954, un lugareño se acercó a la taberna de Hogan cuando aún era temprano para beber una cerveza, pero no encontró a nadie. Al entrar, descubrió un charco de sangre en el piso y un cartucho de escopeta del calibre 32. Llamó inmediatamente a la policía, quienes encontraron rastros de sangre que se dirigían fuera del establecimiento, en donde parecía haber sido arrastrado un cuerpo. Cuando se declaró formalmente la desaparición de Mary Hogan y se especuló sobre su posible asesinato, se produjo gran conmoción en la comunidad. Algunos creían que los rumores sobre su pasado vinculado a la mafia eran finalmente ciertos y ofrecían una explicación plausible a un supuesto crimen. Podía tratarse de una venganza o ajuste de cuentas. Un posible atraco quedaba descartado, pues nadie tocó el dinero de la caja registradora. Por su parte, la policía no pudo llegar a ninguna conclusión satisfactoria. Pasaron los meses y el caso se cerró sin ningún sospechoso en sus listas. Tras la misteriosa desaparición de Mary Hogan, el dueño de un aserradero de Plainfield llamado Elmo Wick recordó que uno de sus vecinos parecía estar enamorado de la enigmática mujer. Ed Gein solía visitar la taberna y beber algunos tragos cerca de un grupo de lugareños que lo conocían. Había trabajado para muchos de ellos y era el blanco de las bromas por la forma en que miraba completamente absorto a la dueña del establecimiento. Por su parte, Gein no soportaba las bromas que incluyeran a las mujeres, por lo que procuraba mantenerse alejado, en un rincón, bebiendo solo. Wick se encontró con Ed Gein pocas semanas después, y se pusieron a charlar sobre lo que había acontecido en la taberna. Medio en serio y medio en broma, Wick le dijo que si se había enamorado de Mary Hogan, debería haberse decidido antes y haber hablado con ella. Ahora que había desaparecido, era imposible. Pero Ed Gein le respondió: no ha desaparecido, ahora mismo está en mi granja, y se largó a reír poniendo los ojos blancos. Aquella respuesta dejó perplejo a Wick, pero después de todo, estaba hablando con Gein, un sujeto raro del que se podía esperar cualquier cosa, así que no le prestó mayor atención al comentario. Aquella insólita confesión la volvió a repetir durante varios meses y a diversos granjeros. Sin embargo, como la afirmación iba seguida de una macabra risa, todos pensaban que solo estaba bromeando. Por algo, era considerado el tonto del pueblo. 3 años más tarde, el 16 de noviembre de 1957, un nuevo hecho remeció a la austera comunidad de Plainfield. El departamento de policía recibió un llamado que los alertaba de la desaparición
de la dueña de una conocida ferretería del pueblo, llamada Bernice Worden. A diferencia de Mary Hogan, la señora Worden era muy respetada y conservadora, aunque físicamente eran bastante similares. El llamado de auxilio había sido realizado por el hijo de Bernice, Frank Worden, quien además era ayudante del sheriff del pueblo. Frank llegó a la ferretería por la tarde, pero el local se encontraba cerrado y con las luces encendidas, lo que había despertado sus sospechas. A esa hora, su madre recién comenzaba a cerrar el establecimiento y solía esperarlo para irse juntos a casa. Frank tuvo que ir hasta su casa y coger una copia de las llaves del negocio para poder abrir. Cuando logró ingresar, descubrió una enorme mancha de sangre en el piso, pero no había rastros de su madre ni de la caja registradora que había sido arrancada. Cuando el sheriff del pueblo, Art Schlee, y otros agentes llegaron a la ferretería de la señora Worden, Frank se encontraba sumamente alterado. Sin embargo, dijo de inmediato el nombre de su principal sospechoso, Ed Gein. Bernice Worden le había comentado a su hijo que Gein estuvo rondando la ferretería durante varios días, poniéndola algo nerviosa. Realizaba compras pequeñas o a veces no compraba nada, pero siempre parecía tener una excusa para presentarse por allí y cruzar un par de palabras. En una ocasión, había tenido el valor de invitarla a patinar, a lo que ella se negó amablemente. Después de aquel incidente, Bernice notó que Ed Gein se estacionaba al otro lado de la calle y la observaba desde su vehículo durante horas. A pesar de aquel extraño comportamiento, su hijo Frank no lo tomó muy en serio. Sin embargo, la noche anterior, Gein había vuelto a presentarse en la ferretería y se había quedado mirando por varios segundos a Bernice sin emitir palabras, con una sonrisa en los labios, para posteriormente desaparecer en la oscuridad. Como si fuera poco, el nombre de Ed Gein figuraba en el libro de contabilidad de la tienda como el último cliente que había sido atendido por Bernice aquel día, poco después de las 8:30 de la mañana. Justamente ese día se había iniciado la temporada de caza de ciervo, por lo que prácticamente todos los hombres de Plainfield se encontraban en las inmediaciones de los bosques desde la madrugada. Las calles estaban vacías y nadie había visto o escuchado algo sospechoso, salvo el dueño de una gasolinera cercana que cerca de las 9 de la mañana observó cómo el camión de reparto de la señora Worden salía de detrás del almacén y se alejaba por el camino. Horas más tarde, el mismo sujeto pasó frente a la ferretería y pudo notar que aunque las puertas se encontraban cerradas, las luces del interior estaban encendidas. Dio por hecho que a la propietaria se le había olvidado apagarlas y no le dio mayor importancia. La policía llegó hasta la granja de Gein, pero nadie abrió la puerta. Sabían que si no estaba allí, probablemente se encontraba en casa de uno de sus únicos amigos, Bob Hill. Bob Hill era un granjero que conocía a Gein desde la adolescencia, y aunque lo consideraba un tipo extraño, al igual que el resto de los pobladores de Plainfield, creía que se trataba de un buen sujeto. De hecho, esa misma tarde, él y su hermana Darlene fueron a visitarlo para pedirle que los acercara hasta el pueblo, pues necesitaban comprar una nueva batería para su coche. Gein los recibió amistosamente y no dudó en llevarlos en su vehículo. Sin embargo, algo había llamado la atención de Bob. Cuando Ed los salió a recibir, estaba con las manos llenas de sangre y dijo que se encontraba despedazando un ciervo. Como ese día se había inaugurado la temporada de caza, no resultaba algo extraño. Sin embargo, hasta donde Bob recordaba, Ed Gein nunca salía a cazar ciervos. De hecho, le había escuchado decir que el solo hecho de ver sangre le producía mareos.
Horas más tarde, y después de realizar la compra de la batería, Ginn llevó a Bob y Darlene hasta su casa, en donde la madre de Bob lo invitó a cenar con ellos. Justamente mientras cenaban, un vecino que andaba de paso golpeó la puerta de los Hill y les informó sobre la misteriosa desaparición de Bernice Worden. Además, les contó que la policía sospechaba que había sido asesinada, aunque aún no se encontraba el cuerpo. El único comentario que Ginn hizo respecto al tema fue que probablemente el asesino era alguien con mucha sangre fría. Incluso los Hill bromearon con respecto a que cada mujer que frecuentaba a Ginn desaparecía. Él simplemente se encogió de hombros y esbozó una sonrisa. Pocas horas después, Bob le sugirió a Ed Ginn ir nuevamente hasta el pueblo a ver qué ocurría con respecto a la desaparición de la señora Worden, y este aceptó de inmediato. Ambos se habían subido al coche cuando de pronto un par de patrullas policiales se presentaron en el lugar. Uno de los agentes bajó y les golpeteó la ventanilla. Le pidió a Ginn que lo acompañara hasta la patrulla para interrogarlo. Este, sin titubear, le dijo: «Me han incriminado». «¿Respecto a qué?», preguntó el oficial. «Bueno, sobre la señora Worden». «¿Qué pasa con la señora Worden?», dijo el policía. «Está muerta, ¿no?». «¿Muerta? ¿Cómo sabes que está muerta?». «Lo oí. Me lo dijeron ahí dentro». Los agentes detuvieron inmediatamente a Ginn tras aquellas declaraciones. El sheriff del pueblo, Art Lee, tenía solo 32 años y este se trataba de su primer caso de asesinato. Cuando se le informó por radio que el sospechoso había sido arrestado, se dirigió a la granja de Ginn junto a otro agente llamado Lloyd Schaufester para registrar la propiedad. Lo que ambos encontrarían allí los marcaría de por vida. La puerta frontal estaba cerrada, así que entraron por una puerta trasera, sobre la cual colgaba una corona fúnebre a modo de adorno. Aquella sería la antesala del verdadero horror. El interior de la casa estaba sumamente oscuro, y el sheriff declararía más tarde que sintió algo que le rozaba el hombro mientras inspeccionaba el granero. Al voltearse y alumbrar con su linterna en la penumbra, descubrió el cuerpo de Bernice Worden desnudo, decapitado y colgado pies arriba, con un tobillo amarrado a una polea y el otro atravesado por un gancho de carne. El torso estaba abierto en canal desde la vagina hasta el pecho, y los órganos interiores habían sido extirpados cuidadosamente. Ambos hombres salieron huyendo despavoridos, y el joven sheriff incluso vomitó sobre la nieve. Llamaron inmediatamente a más refuerzos, y aunque se encontraban horrorizados y en estado de shock, se dieron ánimos para volver a entrar y continuar con el registro. Aún después de aquel escalofriante hallazgo, ni siquiera podían imaginar el dantesco espectáculo que los esperaba dentro. El interior de la granja de Ginn era un verdadero chiquero. Había cerros de basura, muebles rotos, herramientas oxidadas, utensilios de cocina sucios, latas vacías y ropas harapientas amontonadas en el piso. Las cajas de cartón se acumulaban unas sobre otras, e incluso se encontró una dentadura postiza sobre una mesa y excremento humano en los rincones. El olor era insoportable y las ventanas estaban tapiadas con tablones de madera, lo que hacía que el lugar fuese además increíblemente oscuro, pues tampoco había luz eléctrica. Y si bien los refuerzos llegaron con linternas, posteriormente tuvieron que llevar un generador y bombillas eléctricas para poder contemplar el interior de aquella espantosa casa en todo su esplendor. El registro completo les tomaría 4 días. Se encontraron un total de 10 cráneos humanos. Algunos estaban intactos, pero otros parecían haber sido cortados por la mitad y empleados como cuencos, tazas o ceniceros.
De hecho, 2 de ellos se encontraban en los postes de la cama de Ed Gein y 8 en la cocina. Una revisión más exhaustiva reveló que una de las sillas estaba tapizada con trozos de piel humana, al igual que algunas pantallas de lámparas, papeleras, un tambor, un brazalete, un par de polainas y la funda de un cuchillo. Especialmente horrible fue el descubrimiento de una caja de zapatos con 9 vulvas y un cinturón de pezones. También encontraron varias cajas con restos humanos sin identificar, además de los órganos internos de la señora Warden dentro del refrigerador. Uno de los hallazgos más perturbadores sería una especie de chaleco hecho con la parte superior del cuerpo de una mujer, al cual le caía un cordón por la espalda. Pero para todos los policías que participaron en el registro de la casa de Ed Gein, las máscaras hechas con rostros humanos resultaron ser por lejos lo más espantoso. 4 de ellas estaban colgadas en las paredes de su dormitorio, mientras que las otras 5 fueron descubiertas dentro de bolsas de papel en ese mismo lugar y en la cocina. Una de ellas estaba pintarrajeada con lápiz labial y todas habían sido tratadas por Gein con especial cuidado, llegando incluso a aplicarles aceites para conservarlas en buen estado. Todas poseían el rostro y el cuero cabelludo, y el pelo se mantenía intacto. Una de ellas se había reducido, pero uno de los agentes logró reconocer esa cara. Se trataba de Mary Hogan, la propietaria de la taberna que había desaparecido 3 años antes. Finalmente, uno de los forenses que se presentó en la casa de Ed Gein descubrió la cabeza de Bernice Warden dentro de una bolsa. Estaba cubierta de suciedad y tenía rastros de sangre en las fosas nasales, pero lo más espantoso era que tenía las orejas perforadas con 2 ganchos y una correa. Muy posiblemente, Gein planeaba colgarla en uno de los muros de su habitación, como si se tratase de un trofeo. A pesar de que la granja era un verdadero basural, el dormitorio de Augusta se mantenía tal cual lo había dejado al morir 12 años antes. Gein lo había cerrado con tablas y lo cuidó como si fuese una especie de mausoleo. Mientras cientos de curiosos se acercaban a la granja y se asomaban por las ventanas para observar el interior, la policía aún no daba crédito a semejante hallazgo. Tampoco se podía determinar la cantidad exacta de cadáveres que había allí dentro. Pronto, la prensa se enteró del macabro caso y el lugar se llenó de reporteros de distintos estados, los cuales literalmente perseguían a sus pobladores para preguntar si conocían a Ed Gein. Y si bien en un principio accedían a dar detalles frente a las cámaras, eventualmente el acoso se convirtió en una molestia, y muchos querían que los dejaran en paz de una buena vez. La noticia se publicó en primera plana, causando espanto y escepticismo en todo Estados Unidos. Aquello era descabellado, parecía sacado de una película de horror, pero era real. Los espantosos detalles de los utensilios y adornos fabricados con piel humana estremecieron a toda la nación, y más pronto que tarde, el caso del apodado carnicero de Plainfield dio la vuelta al mundo. La pregunta era, ¿a cuántas personas había asesinado Ed Gein antes de convertirlas en aquellas macabras artesanías? Según la prensa, se rumoreaba que eran más de 50 las víctimas. Todas las desapariciones de Plainfield y sus alrededores, registradas durante los 10 últimos años, se le adjudicaron automáticamente al asesino. De hecho, a pocos metros de la granja de Gein, en un vertedero, varios vecinos lo habían visto deambular de forma extraña, lo cual fue inmediatamente informado a la policía. Cuando los agentes realizaron una excavación, encontraron un esqueleto humano. Curiosamente, este caso jamás pudo ser vinculado al sospechoso, principalmente por falta de pruebas.
El joven sheriff Archie Lee se vio sobrepasado por la presión del caso. En un interrogatorio realizado a Ginn la misma noche del hallazgo, incluso llegó a golpearlo en vista de que no respondía a ninguna de las preguntas de la policía. Tras 2 días de silencio, finalmente reconoció el crimen de la señora Warden. Dijo que la había asesinado de un disparo y cargó su cadáver en la furgoneta de la propia mujer para luego dirigirse hasta un bosque cercano. Luego, volvió caminando al pueblo, cogió su vehículo y regresó al bosque para cargar el cuerpo de la víctima y llevarlo hasta su granja, en donde lo colgó de cabeza, decapitó y destripó. Con respecto a la caja registradora, dijo que no la había robado por el dinero, sino para abrirla y ver cómo funcionaba por dentro. En el fondo, aquella declaración estaba un poco de más, pues evidentemente el móvil de Ginn no era el robo. Aunque había reconocido el asesinato de la señora Warden, aseguraba que no recordaba el incidente con Mary Hogan, a pesar de que su rostro estaba en su propia casa, convertido en una máscara mortuoria. El sheriff lo presionaba, pero Ginn decía no acordarse de haberla asesinado. Al mismo tiempo, la prensa comenzó a presionar a las autoridades para obtener más información sobre el crimen que tenía conmocionada a toda América, y aunque se les autorizó para tomar algunas fotografías en el interior de la casa, todos los cadáveres y objetos más curiosos ya habían sido retirados de la escena. Aún así, el lugar seguía siendo sumamente sombrío. Una de las fotos más difundidas muestra al amigo de Ed Gein, Bob Hill, entrando en una de las habitaciones de la granja, con el rostro desencajado del espanto. Y es que aquel hombre, con el que había estado cenando horas antes, era un pervertido asesino que vivía en condiciones inhumanas. La policía y los forenses acordaron determinar la cantidad de cadáveres hallados para continuar con el interrogatorio. Y si bien se contabilizaron 10 calaveras, resultaba imposible precisar cuántos cuerpos humanos habían sido desollados en la casa de Ginn. Ante esta pregunta, nuevamente el acusado no recordaba la cantidad, aunque sorprendió a todos cuando aseguró que solo había asesinado a Bernice Warden y que el resto de los cadáveres los había desenterrado del cementerio de Plainfield. Los agentes decidieron visitar el cementerio para corroborar la historia de Ginn y quedaron atónitos al descubrir que, en efecto, varios cadáveres habían desaparecido, mientras que a otros le faltaban las cabezas, manos, piernas u órganos sexuales. Por lo visto, escogía solo mujeres de mediana edad y extraía las partes que le parecían más interesantes, abandonando el resto en sus ataúdes antes de volver a enterrarlas. A pesar de todo, parecía que Ed Gein tenía poco que explicar. Si bien había admitido el asesinato de Bernice Warden, no recordaba el incidente con Mary Hogan y tampoco entendía muchas de las preguntas que le hacía la policía. Sonreía cortésmente, pero se le veía nervioso y resultaba claro que no comprendía la magnitud de lo que había hecho. En cierta ocasión, se aferró a la manga del traje de su abogado como si fuese un niño pequeño, preguntando qué querían hacerle. Los agentes decidieron pedir ayuda a varios psiquiatras, quienes tuvieron la compleja misión de descifrar la atormentada mente de Ginn. Tras varios análisis, los especialistas lograron tener algunas nociones del estado mental del asesino y de sus motivaciones, aunque advirtieron a la policía que el sujeto sería incapaz de enfrentar un juicio, pues en pocas palabras, estaba completamente loco. Edward Theodore Ginn nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin. Fue el segundo hijo de George y Augusta Ginn. La pareja se había casado en 1899, pero la relación estaba destinada desde un principio a ser un desastre.
Mientras Augusta se dedicaba a trabajar arduamente en el negocio familiar, una frutería, George se la pasaba emborrachándose y acostándose con prostitutas, gastando el escaso dinero que ganaba en sus esporádicos empleos. Era un hombre sin educación y que no sentía el menor apego a su familia. Esto encolerizaba a su mujer, una descendiente de alemanes que había sido criada en un ambiente estricto y sumamente religioso. En 1902, 4 años antes, había nacido Henry, el primogénito de la familia, pero esto no fue suficiente para afianzar la relación. En 1906, Augusta vuelve a quedar embarazada y da a luz a su segundo hijo, Edward. La mujer se encontraba frustrada, pues deseaba tener una niña. Había desarrollado un incontenible odio hacia los hombres, y eran precisamente sus 2 hijos quienes pagarían las consecuencias. Era muy estricta con ellos, los reprendía y castigaba constantemente y jamás los trató con afecto ni amor. Buscaba controlar todos los aspectos de sus vidas y los obligaba a tener nociones religiosas exageradas y absurdas. Evitaba que tuvieran amistades, a pesar de que solo compartían con otros chicos en la escuela. Incluso les prohibía hablar con ellos, por considerarlos malas influencias y una amenaza para el control que buscaba ejercer en su familia. En 1913, los Guinn se mudaron a un rancho de 2 pisos en las afueras de Plainfield, el cual estaba rodeado de bosques y pantanos. Parecía que la pareja trabajaría junta forjando un nuevo y mejor porvenir, pero la felicidad duró poco. Las constantes discusiones entre Augusta y George pronto derivaron en violencia doméstica. Mientras George se emborrachaba todos los días, Augusta no dejaba de recriminar cada cosa que hacía o decía su marido, citando la Biblia en cada momento, pues consideraba que todo era un pecado. A esas alturas, la mujer despreciaba profundamente a su marido, y su único consuelo era arrodillarse y rezar en voz alta después de cada golpiza, mientras sus hijos observaban el triste espectáculo. George Guinn falleció en 1940, lo que supuso una sensación de alivio para la familia, sobre todo para Augusta. Henry y Edward, que ya tenían más de 30 años, aún vivían en la casa de su madre, siguiendo sus estrictas reglas y trabajando duro en la granja. Desde pequeños, les había advertido que todos los hombres eran unos borrachos, holgazanes y mujeriegos como su padre, y que ellos no debían seguir ese ejemplo. También les tenía terminantemente prohibido mantener contacto con las mujeres del pueblo, pues según Augusta, todas eran unas prostitutas y representaban la tentación de Satanás. Ed seguía a rajatabla cada una de las órdenes de su madre. Sin embargo, desde pequeño había sentido bastante afición por los cómics de terror y las novelas policíacas, las cuales leía a escondidas, pues su madre consideraba ese tipo de lecturas pecaminosas. Por otro lado, Henry siempre fue un poco más rebelde. A veces cuestionaba las palabras de su madre, incluso cuando citaba la Biblia. Al parecer, esto enfurecía a su hermano menor. En 1944, los hermanos Guinn acudieron a apagar un incendio cerca de la granja donde vivían. En un confuso incidente, Henry murió asfixiado por el humo y Ed consiguió escapar de las llamas. Cuando llegó la policía, Ed los condujo hasta el lugar exacto del cadáver de su hermano, quien, a pesar de mostrar un golpe en la cabeza, parecía haber muerto en el incendio. La policía no investigó el asunto, y la muerte de Henry pasó como un accidente. Pocos días antes, Henry le había dicho a Ed que la influencia de su madre les estaba haciendo un perjuicio enorme. Nunca se supo si Henry falleció víctima del humo y el fuego o por un arrebato de ira de su hermano. La sobreprotectora Augusta
seguía reprendiendo a Ed como si se tratara de un niño pequeño, aunque tras la muerte de Henry sufrió un ataque al corazón y su salud quedó seriamente deteriorada. A su vez, Ed seguía obedeciéndole devotamente y la cuidó durante un año, hasta que en 1945 la mujer falleció debido a complicaciones cardíacas. Ed Gein estaba destrozado y completamente solo. Durante toda su vida había obedecido ciegamente a su madre. No hacía nada que ella no le ordenara. Augusta era su mundo y ahora se había ido para siempre. Y a pesar de que la adoraba, al mismo tiempo sentía una profunda aversión hacia ella. Todos estos confusos sentimientos de amor, culpa, soledad y rabia comenzaron a trastornarlo. Durante más de un año, escuchó la voz de su madre por las noches. A veces corría por el bosque en busca de Augusta, hasta que podía verla en las hojas de los árboles. Tiempo después, recibió una subvención del gobierno a cambio de parte de las tierras que había heredado de su familia, las cuales ya no trabajaba y se habían vuelto improductivas. Con este dinero y otro poco que conseguía por medio de mandados y trabajos para algunos de sus vecinos, se ganaba la vida. Y aunque era un hombre callado, solo se animaba a hablar con los demás cuando se tocaba el tema de la Segunda Guerra Mundial. Era un ávido lector de las notas de prensa que detallaban las aberrantes prácticas de los nazis, sus experimentos y las matanzas realizadas por la organización militar de la SS. A principios de los años 50, comenzó a coleccionar todo tipo de cómics de terror, como los cuentos de la cripta, Chuck Suspense Stories y la revista War Criminals, que se caracterizaba por mostrar ilustraciones de mujeres siendo torturadas en ropa interior. También estaba obsesionado con los libros sobre anatomía e historias de canibalismo. Sin la supervisión de su estricta madre, podía dar rienda suelta a todas sus fantasías. Todo este material sería requisado por la policía después de los hallazgos en su granja. Entre 1951 y 1952, la noticia de la primera persona que se sometió a un cambio de sexo pareció obsesionarlo por completo. George Jorgensen, quien se realizó varias operaciones para reasignar su sexo, se había convertido en una noticia de primera plana. Ed Gein juntó varios recortes de los periódicos que hablaban del caso y deseaba hacer exactamente lo mismo. Sin embargo, aquellos deseos obedecían a un desequilibrio mental y una confusión sexual, más que a una condición de transgénero. Es entonces cuando comienza a desenterrar los primeros cadáveres desde el cementerio de Plainfield. Poco después, vendrían los asesinatos. Comenzó a fabricar máscaras y vestuario con las pieles de las mujeres que desenterraba y asesinaba, para luego ponérselas, bailar y mirarse al espejo, completamente extasiado. Aquello representaba su fantasía, la concreción de su transformación en una verdadera mujer, pero también una válvula de escape de su morbo y la fascinación por los cadáveres, a quienes veía como proyectos o experimentos, según sus propias palabras. Insistió en que no cometió actos de canibalismo ni necrofilia, ya que según él, los cuerpos olían bastante mal. Pero varias partes humanas fueron halladas en sartenes y calderos, lo que nos hace suponer que quizá se sentía algo avergonzado de sus actos en vista de tanto cuestionamiento moral. Gein pensaba que el hecho de desenterrar y desmembrar cuerpos de seres humanos ya muertos no tenía nada de malo. Es más, siempre estaba atento a los obituarios de los periódicos para saber a qué personas iba a exhumar por la noche. Algunos de los especialistas que se entrevistaron con Ed Gein aseguraron que se trataba de un hombre con retardo emocional y que además sufría de un caso de doble personalidad. Por un lado, era un temeroso niño de 8 años que extrañaba a su madre,
y por el otro, su propia madre. Curiosamente, Ginn demostró ser alguien muy inteligente, incluso por sobre la media. Sin embargo, sus múltiples problemas emocionales, su timidez y una crónica incapacidad para comunicarse de forma correcta hacían que pareciera un sujeto más bien retardado. Pero desde el punto de vista médico, el perfil de Ed Gein resultó ser mucho más complejo y varios psiquiatras presentaron informes distintos. En un comienzo, se aseguró que sufría de complejo de Edipo y estaba enamorado de su madre. Cuando ésta murió, comenzó a mutilar y acumular cadáveres en su granja para obtener algún tipo de satisfacción. Toda esta idea, considerando que el perfil de Gein incluía voyerismo, travestismo, fetichismo y necrofilia. Posteriormente, los informes psiquiátricos finales señalaban que la teoría del complejo de Edipo no justificaba ni explicaba su comportamiento en lo absoluto. Uno de los periódicos de la época publicó el cuadro clínico oficial de Gein, el cual sería presentado durante el juicio. En él se decía que se trataba de un sujeto esquizofrénico cuya mente se había deteriorado debido a la confusión creada por el conflicto de su doble personalidad. De pequeño, sufría porque comprendía que su madre no lo amaba. Estaba seguro que ninguna mujer jamás lo amaría y al mismo tiempo no se sentía digno de ese amor. Solo podía conformarse con adorar a la única mujer que toleraba esa indignidad, su madre. La otra parte de Gein odiaba profundamente a Augusta. Cada reprimenda recibida hacía que la odiara más. Quería amar a las mujeres, pero no podía, pues las asociaba indefectiblemente con su propia madre. En más de una ocasión, los pobladores de Plainfield lo escucharon decir que las mujeres eran el demonio, lo cual, según los psiquiatras, no era más que una expresión que reflejaba su propia frustración. Uno de los recuerdos de la infancia que más lo marcaron, y sobre el cual habló detenidamente con los psiquiatras, era cuando miraba a través de la puerta del matadero que tenían sus padres en la granja de la Cross. Allí podía observar cómo su padre ataba las patas de los cerdos y su madre los destripaba vivos con un cuchillo. Augusta lucía un largo delantal de cuero, manchado de sangre y barro, y todo aquello le producía mareos y náuseas. Finalmente, Ed Gein fue acusado solo por el asesinato de Bernice Worden, pero no se efectuó ningún juicio, debido a la recomendación de los psiquiatras que lo consideraron legalmente incompetente. Aún así, se emitiría un veredicto. El 6 de enero de 1958, el juez Herbert Bund fue sumamente claro con respecto al caso Gein. No veo que mi opinión pueda ser otra más que pensar que el acusado es un enfermo. Fue condenado a pasar el resto de sus días en una unidad psiquiátrica. Pero aquella decisión causó un tremendo revuelo. Los habitantes de Plainfield estaban enfurecidos por el hecho de que el hombre que había convertido su comunidad en un infierno no sería juzgado. Por medio de un comunicado oficial, se trató de apaciguar las aguas, anunciando que el juicio a Ed Gein podía ser retomado una vez que se demostrara que el acusado se encontraba en un estado mental más estable. Y aunque eso parecía haber calmado los ánimos, el anuncio de que la granja del asesino sería subastada solo sirvió para enardecer nuevamente a la comunidad, sobre todo porque la fecha fijada coincidía con el Domingo de Ramos, lo que suponía una afrenta para todas sus creencias religiosas. Pero 10 días antes de que se llevara a cabo la subasta, el 20 de marzo de 1958, la granja de Ed Gein fue arrasada por un incendio. Existían diversos rumores de que el lugar iba a ser comprado por un inescrupuloso empresario que planeaba convertirla en una atracción turística como la Casa de los Horrores de Ed Gein. Uno de los presentes,
durante aquel misterioso siniestro era Frank Warden, el hijo de Bernice. La camioneta Ford del 49, en la cual Ed Gein transportaba los cadáveres que exhumaba desde el cementerio de Plainfield, fue subastada y utilizada como atracción en varias ferias de Wisconsin, bajo un letrero que anunciaba: «Aquí, vean el coche que transportó a los muertos de sus tumbas». También se subastaron las cenizas de la casa de Ed Gein, clavos de la construcción y un caldero en donde fueron encontrados algunos huesos humanos durante las primeras pesquisas de la policía. Todos los objetos que había poseído Gein se habían vuelto sumamente valiosos y eran cotizados por cientos de coleccionistas en todo el mundo. Su fama como asesino había despertado muchas críticas sociales, pues jamás se había visto algo semejante. Incluso se fundó un club de fans de Ed Gein, por muy absurdo que parezca. Aquello nunca había ocurrido con otro asesino famoso. Era el inicio de una nueva era, en donde sujetos siniestros como Gein se transformaron en leyendas y sus crímenes llegaron a fascinar a miles de norteamericanos no relacionados al mundo de la criminología. Plainfield nunca más volvió a ser el mismo después de los hallazgos en la casa de Gein. Cada cierto tiempo, reporteros y periodistas volvían con sus cámaras para tratar de sacar alguna entrevista, pero los lugareños se encerraban en sus hogares o simplemente los ignoraban. Ya estaban cansados de todo aquello. Sin embargo, era imposible no hablar sobre todo ese asunto entre ellos mismos, y de pronto comenzaron a surgir lo que se llamó chistes Geiners. ¿Por qué Ed Gein ponía calefacción en su casa? Para que a los muebles no se les pusiera la piel de gallina. Y aunque muchos lugareños consideraban estos chistes ofensivos y deprimentes, el fenómeno no pasó desapercibido, y un psiquiatra llamado George Arndt llegó a la conclusión de que este tipo de humor negro desempeñaba una función necesaria. En un informe científico titulado Reacciones comunitarias ante un acontecimiento aterrador, decía que los chistes Geiners y otros similares eran modos que tenía la sociedad de enfrentarse con lo inconcebible y por esta razón debían ser tolerados. En 1960, unos perros de caza descubrieron varios huesos humanos entre las ruinas de lo que quedó de la granja de Gein, despertando nuevamente el desconcierto de la población de Plainfield. El total de cuerpos escondidos en la casa de Gein ascendían a 15, incluyendo las dos víctimas de asesinato, Mary Hogan y Bernice Warden. 8 años más tarde, en enero de 1968, los doctores del psiquiátrico decidieron avisar a las autoridades que Gein había mejorado bastante y que podía ser llevado a juicio. Si bien era muy probable que volviera a ser encerrado en el manicomio y todo el proceso solo fuese una pérdida de tiempo y recursos, los doctores cumplían con las órdenes de la fiscalía, la cual se había comprometido con la comunidad de Plainfield a enjuiciar al asesino. Y como era de suponerse, Ed Gein fue encontrado culpable del asesinato de Bernice Warden, pero inocente debido a su manifiesto estado de locura. Nuevamente, fue enviado al hospital psiquiátrico y se declaró cerrado el caso. Gein optó a libertad condicional en 1974, luego de casi 2 décadas en el manicomio. Al parecer, su salud mental había mejorado notablemente. Compareció en el juzgado, en donde fue acosado por la prensa. Parecía sereno y tranquilo, y aseguraba que deseaba salir en libertad para recorrer el mundo. Obviamente, cientos de manifestantes se oponían a que aquella idea fuese siquiera tomada en cuenta. A pesar de que los resultados psiquiátricos mostraban cierta mejoría, ningún especialista quería arriesgarse a dejarlo en libertad. Se recomendó mantenerlo encerrado en la institución mental, pues nadie podría asegurar que no sufriría una recaída. Finalmente, Ed Gein falleció por una insuficiencia respiratoria el 26 de julio de 1984,
y fue enterrado al lado de su madre en el mismo cementerio donde exhumó a varios cadáveres décadas antes. Pero su leyenda estaba lejos de acabar. Con los años, la historia del tímido granjero que decoró su casa con rostros y partes humanas se volvió cada vez más famosa. Algunos incautos aún creían que los cuentos en torno al apodado fantasma de Plainfield o carnicero de Plainfield eran mentiras o simples mitos urbanos. Pero lo cierto es que Gein había marcado a toda una generación y en todas sus direcciones. Cientos de cómics, cuentos, novelas y películas de horror se basaron directamente en sus macabros crímenes. Robert Bloch, escritor de la novela Psycho, que posteriormente fue llevada al cine de forma magistral por el director Alfred Hitchcock, basó su obra en la vida de Ed Gein, cambiando la granja por un hotel para procurar una afluencia adecuada de víctimas. Otro personaje que muestra la evidente influencia de Gein y su afición a coleccionar máscaras hechas con rostros humanos es Leatherface, de la afamada película setentera The Texas Chainsaw Massacre. La novela de Tom Harris, El silencio de los corderos, contó con un popurrí de perfiles criminales reales y sumamente diversos. Por un lado, el educado e inteligente Dr. Hannibal Lecter fusionaba a la perfección la encantadora personalidad de Ted Bundy y la bestialidad caníbal de Andrei Chikatilo. Pero el otro personaje que protagoniza la historia, llamado James Gumb y apodado Buffalo Bill, también conjuga la retorcida psique de otros dos asesinos seriales, Ed Gein y Gary Heidnik. Al igual que Heidnik, Gumb encerraba a sus víctimas en un agujero y las maltrataba durante días, aunque no abusaba sexualmente de ellas como sí lo hacía Heidnik. Al mismo tiempo, Gumb buscaba quitarle la piel a las mujeres que secuestraba para fabricarse ropa. Pero el caso de Ed Gein no solo inspiró a escritores, guionistas o dibujantes, sino también a verdaderos criminales y asesinos. En 1979, un espantoso crimen fue cometido en Milwaukee. Helen Lowes, una mujer de 86 años, fue brutalmente asesinada en su habitación. Alguien la había matado a golpes y posteriormente le arrancó los ojos y el cuero cabelludo. Pocas semanas más tarde, un hombre llamado Pervis Smith fue detenido y declarado culpable. Smith fue internado en el mismo hospital en donde se encontraba Ed Gein y rápidamente entablaron amistad. Allí, ambos solían hablar de mutilaciones, asesinatos y el cómo conservar en buen estado máscaras hechas con piel humana. 8 años antes, en 1971, en Nueva Jersey, la historia de Edward Paisnell causó pesadillas en millones de estadounidenses. Conocido como la Bestia de Jersey, fue un abusador y violador de niños y adolescentes entre 1960 y 1971. Paisnell estaba casado y había adoptado varios chicos, pero al igual que todo psicópata, se trataba de una simple fachada. Durante las noches, recorría la ciudad con una peluca, una máscara de goma deformada que recuerda mucho a las de Ed Gein y un abrigo largo, el cual llevaba clavos en las mangas y hombros para provocar daño en caso de que alguien se resistiera a sus ataques o quisiera cogerlo. Entraba a orfanatos y reformatorios en donde dormía con cloroformo a los niños para posteriormente violarlos y estrangularlos parcialmente con una soga. Sería atrapado tras 11 años de impunidad, cuando un policía lo detuvo por conducción temeraria y descubrió su perturbador atuendo en la parte trasera de su vehículo. Durante el juicio, el acusado reconoció que se sentía atraído profundamente por el satanismo y que sus crímenes estaban inspirados en el asesino Gilles de Rais, el noble francés que en el siglo XV se cobró la vida de más de 100 infantes. La prensa y la televisión, sin embargo,
aún tenían en la retina las pocas imágenes de los rostros de piel humana que se habían filtrado tras el caso Ginn de manera extraoficial, y no dudaron en hacer un paralelismo ante el tétrico parecido. A pesar de que la máscara de Paisnell era de goma, seguía siendo espeluznante. Paisnell fue condenado a 30 años de cárcel por 13 casos de agresión, violación y sodomía, aunque recibió más de 100 denuncias. Fue liberado poco antes de su muerte, en 1994, pero el caso siguió consternando a los especialistas, sobre todo cuando en el año 2008 se le vinculó al hallazgo del cráneo de un menor y varios casos sin resolver de niños desaparecidos entre 1960 y 1971.